Bueno, buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Ana y con Elena. Ana, compañera mía, socia fundadora, cofundadora de Éticos, y Elena de Biogran, que sin yo anticipar mucho, prefiero que empieces tú diciendo quién eres, de dónde vienes, a qué organización perteneces y sobre todo, ya que estamos aquí dos Bicos reunidas, también es interesante que nos expliques un poco el papel de vuestra organización dentro de todo el movimiento Bicorp y a partir de ahí vamos saltando a distintos temas. Fenomenal. Pues mi nombre es Elena Martín Toscano. En el mes de febrero hará 6 años que me incorporé a Biogran. Biogran es una organización, una empresa de alimentación ecológica que tiene 40 años de vida. Empezó siendo una empresa familiar y hace 6 años la compró el grupo entonces Besanen, ahora se llama Grupo Ecotón, que es una líder europea de alimentación ecológica. Somos 1.600 personas en Europa, facturando unos 700 millones de euros, y en Biogran somos mucho más pequeñitos, somos 160 y nos dividimos entre oficinas y fabricación y almacén, que unas 100 personas están en fabricación y almacén y el resto en oficinas y comercial. La verdad es que estoy muy orgullosa de estar en esta organización. Es una organización que claramente se mueve por valores, donde lo que más llama la atención a la gente que nos visita es que la gente siempre está con una sonrisa y la colaboración y el compromiso que hay entre todos nosotros es tan brutal que llama la atención a cualquiera, incluso aunque tengamos bastante rotación, porque al ser pequeños, pues al final no tenemos tantas oportunidades de crecimiento, pero sí que todo el mundo se va con ese buen sabor de boca y la alegría de haber estado en una organización diferente. Muy bien. Jo, Elena, la verdad es que entran ganas de ir a visitaros, ¿eh? Sí, sí, Para ver esas, total. esas sonrisas. Yendo un poquito más, ¿no?, a esta parte de cultura, porque ya sin decir nada ha salido, ¿no?, un poquito ya de cultura. ¿Tú me podrías explicar cuál es vuestro propósito como Biogran, ¿no? ¿Cuál es vuestro propósito y cómo lo conectáis a vuestro día a día? Pues el propósito formalmente es fomentar la biodiversidad a través de la alimentación. Nuestra misión, digamos, es que a través de una alimentación más sana tendremos personas más sanas y entonces tendremos un planeta más sano. Y yo creo que todo el que trabaja aquí lleva a gala pues que está contribuyendo a hacer un planeta mejor a través de eso, de una alimentación mejor, pero siempre con ese granito de arena de querer hacer las cosas pues con más cariño y buscando esa contribución a que todo sea pues un poco más bonito. Muy bien. Y aunque nos has adelantado un poquito antes, Elena, tú nos podrías hablar, ¿no? Nos has explicado el propósito, ¿no? Yendo más a esta parte de cultura, ¿no? ¿Cómo definirías la cultura de tu empresa? Pues yo creo que es una cultura que además es muy, muy fuerte, ¿eh? O sea que cuando hemos tenido alguna persona que no encajaba se ha notado al minuto y medio. Es una cultura basada en el compromiso personal, en la autorresponsabilidad y en la colaboración de unos con otros. Nuestros valores son la colaboración, la agilidad, la responsabilidad y el emprendimiento, que al final forman la palabra care, que es como cuidar. Muy bien. Y realmente eso es lo que nos gusta, cuidarnos los unos a los otros. Aquí no hay muchas jerarquías. De hecho, todo el mundo sabe que las puertas están abiertas de cualquier directivo y que puede contar su problema desde el primero al último en la organización. En términos de diversidad e inclusión tenemos valores del 98% de satisfacción de nuestros empleados, porque todo el mundo tiene su papel y todo el mundo puede hablar y todo el mundo es respetado. Entonces, esa colaboración, ese compromiso, esa capacidad de cambio, ese tomarte la empresa como si fuera tuya, que es el emprendimiento, pues yo creo que nos marca un montón y hace que el ambiente, pues eso, sea de, si me permitís la expresión, de muy buen rollo. Sí, sí, total. Y la gente, pues en general, trabaja muchísimo, pero viene contenta. Muy bien. Genial. Es muy interesante con esto que decías ahora,
también entender que nos puedes explicar cómo llegáis a la conclusión, digamos, de que estos son los valores que definen a la empresa y que esta es la cultura que define a la empresa, porque hablamos con distintas organizaciones y nos dicen, no, esto empieza por un socio fundador que quiere instaurar una cultura, esta cultura se va permeando y va bajando capas a los demás trabajadores, otra gente que nos dice, no, primero los trabajadores en el centro y a partir de cómo son estas personas generamos una cultura en la organización. Esto en el caso de Biogran y de tu experiencia de 6 años que llevas en la empresa, ¿cómo lo ves? Pues te diría que es bidireccional. Sí que el fundador era una persona muy preocupada por el medio ambiente, bueno, de hecho montó esta empresa cuando había 4 personas y media que se dedicaban a temas de alimentación ecológica. Y él dejó su carrera profesional, la dejó para montar esto y toda su familia estaba implicada en esto y él creía en esto. Era una persona que instauró horarios de 7 a 3 para que las madres pudieran estar por las tardes con sus hijos, un señor que se dedicó bueno, a contratar una mayoría absoluta de mujeres que seguimos siendo y con mujeres en la dirección. Dejó a su hija de directora general cuando él se retiró. O sea, creo que es algo que empezó ahí, ese germen hizo que las personas que integraban la organización y que se quedaban en ella fueran personas que compartían esos valores y ahora entre todos somos capaces de hacer que esos valores sigan vigentes. Y cuando nos compró el grupo Ecotón, realmente ellos tenían esos mismos valores en cierta manera. Sí, ellos consideraban que esto tenía que ser una familia de familias. Con lo cual los valores que ellos traían y los que nosotros teníamos congeniaban fenomenal. Es verdad que esa expresión de los valores que os he dicho antes, la C, la A, la R, la E, fue un trabajo conjunto de todas las filiales del grupo, con workshops que hicimos con los empleados, hasta que definimos cuáles eran las 4 palabras y qué significaban, que realmente nos definían a todos, porque hasta hace poco, hasta hace unos años, cada empresa tenía los suyos. Y lo que hicimos fue como grupo y con una labor de investigación desde abajo de qué sentía la gente, pues llegar a esos 4 valores que nos definen a los 1.600 que componemos el grupo Ecotón. Te nos vas adelantando porque te íbamos a lanzar la siguiente pregunta de si a nivel sistémico, organizativo, de proceso, cómo había sido un poco la dinámica para llegar a esto. Pero entiendo que ahora hablabas más del grupo. Entonces, en el caso de Biogran como tal, a nivel de proceso, ¿cómo llegasteis a esto? O sea, Bueno, esta cultura, estos valores. ya lo que os comentaba antes, ya teníamos unos valores que venían de la empresa, del fundador, digamos, de la empresa primaria que componía lo que era Biogran y participamos dentro de los workshops y la investigación que se hizo a nivel de cada filial para llegar a la conclusión entre todos en el grupo de que esos eran nuestros 4 valores para todos. Ese fue el proceso. Esos 4 valores se evalúan en el sistema de evaluación del desempeño, están. Es decir, que cuentan un 20% de nuestra evaluación está basada en si realmente estamos cumpliendo con esos valores o no en nuestro día a día. Y tenemos incluso definidos los comportamientos que sí reflejan esos valores y los comportamientos que no reflejan esos valores. Y cada vez que hay que evaluar a alguien, eso se mira y se ve y se dice, pues esta persona tendrá un 2, uy, pues esta persona tiene un 4, uy, pues en cuanto a que no es papel mojado ni un cartel bonito a la entrada de nuestra empresa, sino que realmente se evalúan y en nuestro día a día se tienen que llevar a cabo. Y luego hay concursos también a nivel grupo en el cual los empleados proponen a quién creen o qué grupo creen que está cumpliendo extraordinariamente bien con alguno de esos valores y al final del año se dan unos premios por el reconocimiento a haber reflejado esos valores mejor o peor. Y eso lo hace todo el mundo, o sea, los 1.600 tienen acceso a esas votaciones para proponer y para votar las propuestas que estemos haciendo. Genial. Al final, yo creo que siempre lo digo, ¿no? O sea, el hacer que un valor se quede
o no en papel mojado es el llevarlo a la acción, el realmente tenerlo en cuenta en el día a día, integrarlo en los procesos, ¿no? Como estabas hablando ahora de pues, la gestión del desempeño, ¿no? ¿Los integráis en otros procesos, Elena? Sí, porque al final la selección nosotros no la externalizamos jamás, la llevo yo directamente y la verdad es que uno de los elementos que valoramos es precisamente si van a ser capaces de bueno, pues valorar las mismas cosas que valoramos nosotros y sentirse a gusto con la cultura que tenemos. Ya os decía antes, si alguien no encaja, porque a veces la selección no es una ciencia exacta y a veces nos podemos equivocar, se nota enseguida y esa persona suele salir, yo siempre digo, como un Sputnik, porque al Ya, final, bueno, pues a ver, yo te puedo poner ejemplos como que en la última feria que fuimos de alimentación ecológica en biocultura, el año pasado, el que hacía las hamburguesas para que la gente probara nuestras hamburguesas ecológicas veganas era el director general. Entonces, bueno, pues eso son cosas que marcan mucho a esta compañía. O sea, si un día claro, la nevera huele mal porque se ha quedado un tupper en mal estado, cualquier directivo se acerca y lo limpia. O sea, no sé cómo explicaros, pero es algo que si tú vienes de otro ambiente y te gustan las cosas hechas de otra manera, te choca muchísimo. claro. Entonces, por eso os digo que aquí el que no encaja culturalmente no suele durar mucho. Oye, y o sea, es un poco lo que defendemos, ¿eh? Que aparte de es que un candidato, una candidata, una persona que se incorpora a una organización tenga este tema de competencias y de habilidades, al final es lo que hacemos, ver si existe o no este encaje, que es lo que determina. Más allá de la rotación, también esa persona cuando está dentro, temas de productividad, sentimiento de pertenencia, ya luego podemos abrir el debate de ser feliz o no ser feliz, que eso da para otra entrevista, ¿eh? Sí. Pero que está demostradísimo y en este caso Biogran es un ejemplo más de que estos temas hay que tenerlos en cuenta totalmente. Sí. Muy bien, no sé si Ana quieres tirar tú, sigo yo con más preguntas que tenemos aquí para Elena. Sigue, sigue. Vale, pues justamente también te nos has vuelto a adelantar porque queríamos ahora empezar a hablar de temas de procesos de selección. Evidentemente, ¿quién Ujú. mejor que tú si has dicho que tú eres la encargada de estos temas? Entonces, no sé si igual me estoy metiendo mucho si te pregunto, o sea, si te pido que nos puedas hablar un poco de cómo es un proceso de selección promedio en Biogran, para entender también un poco cómo metéis el tema de cultura por aquí en medio, que es lo que más nos interesa, digamos, de este proceso. Ya. A ver, nosotros tenemos muy diferenciados los procesos de fábrica y almacén y el resto de perfiles, ¿vale? En el resto de perfiles, que es de los que me ocupo yo personalmente, las primeras entrevistas, o sea, a mí me llega una necesidad de selección, puede llegarme bien por que la persona jefe o jefa de ese departamento me lo pida, o bien porque en lo que estemos planificando como estructura organizativa de futuro, pues salga una necesidad de cubrir algún puesto o crear incluso una nueva posición. En función de eso, yo normalmente anuncio el tema internamente si es que creo que hay alguna posibilidad, porque al final somos suficientemente pocos como para conocernos casi todos. Sí, Si creo que hay alguna posibilidad de que alguien internamente pudiera encajar, lo publico internamente. vale. Claro, Y de hecho acabo de cubrir 2 internas que la gente pues está encantada porque venían a lo mejor de ser teleoperadores, ¿no? Y claro. son oportunidades que le das a la gente de dentro. Que no, pues pongo un anuncio en LinkedIn o en InfoJobs, que son las 2 plataformas que utilizamos. Y dices, ¿y dónde viene la cultura? La cultura viene en la entrevista. O sea, yo cuando entrevisto, la parte técnica no la voy a dar yo, porque esa la va a dar mucho mejor y tanto la explicación como la medición de si la persona tiene competencias para que la parte técnica se haga o no, lo va a hacer mucho mejor la persona que está en esa función, la de marketing, la de ventas. Y sin embargo, lo que yo hago es pulsar cómo es esa persona desde el punto de vista de
con qué se siente cómoda, con qué no, Vale. qué actitudes le gustan, qué va buscando de una empresa, qué le motiva, dónde se ve en un cierto tiempo, por qué ha hecho los cambios que ha hecho en su carrera, porque al final todas las respuestas sobre eso te van indicando claramente si, bueno, pues qué mueve por dentro a esa persona y qué valora y qué no valora. Y en función de que eso cuadre con lo que aquí nos mantiene unidos, no sé si nos hace felices, pero al menos nos hace venir con ganas a trabajar, pues si encaja, entonces esa persona sigue el proceso. Si no, no sigue el proceso. Vale. Y por tu experiencia supongo que en numerosas entrevistas con numerosos candidatos, cuando hablamos del candidato, esto ya es un poco por compartir la curiosidad. ¿La gente tiene interés en esta parte cultural? O sea, ¿vienen Sí. ellos preguntando primero un poco por el ambiente, la forma de trabajar, tal? Sí, mira, te pongo un ejemplo. Hace poquito estamos cubriendo la vacante para un brand manager, para un gerente de marca en Sí, el equipo de marketing. vale. Se apuntaron 225 personas y nosotros no somos una empresa que invierta en employer branding y no porque tenemos poquito para invertir y realmente no somos muy conocidos por nuestro nombre. Conocen nuestras marcas, pero Sí, a Biogran como tal no lo conoce mucha gente. Me sorprendió y la verdad es que la mayoría de la gente que había aplicado, que se había apuntado, era porque necesitaba empezar a estar en empresas que le dieran algo más pues que un puesto de trabajo con un título, ¿no? Y ven que empresas como las nuestras pues son empresas preocupadas, porque por eso claro, somos B Corp, ¿no? claro. Por hacer algo beneficioso para el mundo. Y entonces la gente, Claro. o sea, me ha venido gente de empresas muy grandes, ¿eh? Y de hecho siguen en el proceso, no lo puedo nombrar porque no lo hemos terminado, pero a mí me ha sorprendido porque decías, bueno, si vienes de este pedazo de empresa, ¿qué puedes venir buscando a Biogran, ¿no? Y la gente viene buscando eso, viene buscando valores, viene Claro. buscando ser persona, viene buscando que le escuchen. Entonces, bueno, pues a lo mejor en las grandes tienen muchos más recursos, pero no en todas, no digo que todas las grandes no lo sean, pero no en todas se busca ese beneficio para el mundo que da un sentido distinto a tu trabajo. Claro, Está eso mucho. la verdad es que Sí, o sea, lo comparto al 100%. Nosotros, claro, trabajamos con muchas empresas de impacto, B Corp y no B Corp, ¿eh? Mm, Y es increíble, ¿no? Pues el cómo cada vez más, ¿no? Personas que, ya te digo, es que incluso lo que dices tú, ¿no? Incluso rebajando salarios si hace falta, ¿no? mm, Buscan un proyecto que les dé sentido pues a sus días, ¿no? Porque al final dices, sí, yo puedo trabajar por un salario, pero lo que me mm, interesa es, oye, darle un sentido más allá, ¿no? Que yo sepa que mi trabajo pues tiene un impacto y un impacto positivo, ya no solo para mí, sino para mis familiares si hace falta, ¿no? O sea que realmente es algo que estamos viviendo a diario, ¿no? Cuando un montón de gente nos está contactando diciendo, oye, yo, o sea, busco trabajo, pero busco solo un trabajo de impacto, ¿no? O en una empresa con un impacto positivo. O sea que sí, 100% alineada contigo, Elena. sí, y está muy bien además que salgan, evidentemente sin poner nombres porque no podemos, pero que salgan estos casos y que podamos dar luego visibilidad de esto. Porque a mí, hablando de mí, sin ir más lejos, muchas veces leo artículos en el diario de no, se están viendo estas tendencias, la gente busca más renunciar al sueldo por un trabajo en el que esté más cómodo, etcétera, y a veces soy un poco escéptico y digo, no, esto en el artículo del país queda muy chulo, pero me gustaría ver luego esto en la realidad, que de verdad está pasando, que no se quede solo ahí. Y mm, digo, ostras, vale, escuchando estas cosas, no es una cosa que se queda sí. solo en el papel, que está Sí, pasando. ojo, que yo siempre le digo a todo el mundo que esto no es una ONG. O sea, nosotros Claro, somos una empresa y Claro, claro, necesitamos claro, tener claro. beneficios y si no por Total, tuviéramos supuesto, beneficios desapareceríamos y entonces ningún impacto, ¿vale? total. 100%. Entonces tienes que saber combinar eso también, porque hay gente muy altruista que cuando le hablas de beneficio parece como que le choca y no puede ser, es que tener Claro, beneficios es bueno para el mundo también. claro, claro. No hay que perderle la cara a eso, está clarísimo.
Está clarísimo. Entonces, ahora que comentaba el tema de los artículos, a nivel global y por tu experiencia, y por lo que tú ves, tanto en tu trabajo como en tu día a día, ¿tú crees que esto es algo que, bueno, a nivel nacional, global, en lo que está pasando fuera, crees que esto se está dando más, no tanto en los candidatos que buscan este trabajo en estas condiciones, sino hablando de las empresas, las organizaciones? ¿Crees que se está generando un cambio con esto? ¿Crees que se está parando más atención a tema de cultura, de valores, de hacer que estos valores y esta cultura encaje con estas empresas y que sea una cultura que vaya en el camino un poco de lo que estamos comentando ahora? Yo ¿Cómo lo ves? creo que claramente el camino está empezado, que queda muchísimo por hacer, ¿eh? Y creo que se van apuntando cada vez más y de hecho, fíjate, el greenwashing que le llaman ahora a estas iniciativas que hacen empresas, pues que claramente hasta ahora no les había preocupado nada el tema, hasta eso es positivo, porque el hecho de que vayan haciendo greenwashing es que van haciendo cositas que impactan positivamente y si cada vez más necesitan ir haciendo más y más y más para ser aceptadas y para que los consumidores consuman sus productos, etcétera, al final el impacto de todos va a ser brutal, ¿eh? Unos por una vía a lo mejor más oficial y otros porque no tienen más remedio, pero me da lo mismo. Al final el efecto va a ser de bola de nieve y eso yo creo que va a ser muy bueno para el mundo. Total, para compartir aquí en un proyecto que antes de incorporarme a Éticos, en un proyecto en el que estaba en la universidad tratando en temas de bienestar emocional, en toda la fase de documentación vimos que al final lo que se está viendo es que el desarrollo y el crecimiento de las empresas tiene que ser sostenible, sobre todo en materia de personas, si queramos que, ya no hablo de ropa de segunda mano y hecha de plástico reciclado, pero hablando de personas, esto tiene que suceder porque es que si no, no existe un crecimiento de cara a un futuro. O lo hacemos de esta forma o ya nos hemos demostrado a nosotros mismos que esto no va a pasar de ninguna manera. Sí, eso es así. Y yo creo que, bueno, pues los jóvenes además vienen empujando, o venís empujando con esto más aún y en el fondo nos gusta a todos, todas las generaciones. Somos, yo creo, creyentes de esto y gracias a ese empujón en algún momento llegaremos. O sea, Pues mira, no me creo que nuestras empresas, las B Corp y las no B Corp, no vayan a evolucionar hacia todo ese movimiento, porque es que si no van a desaparecer. te lanzo una última pregunta, es ya para ir cerrando con la entrevista, ¿eh? Con esto que acabas de decir, con el tema de los jóvenes y las generaciones, ¿vale? Tú como una persona que recluta tanto de forma interna como de forma externa, o sea, trayendo gente de fuera en Biogran, tienes un poco, claro, aquí igual no me sabes responder del todo a la pregunta, pero tienes un poco el sesgo de querer buscar esta intergeneracionalidad a la hora de traer talento a Biogran para empezar a tener un impacto dentro de la empresa con perfiles igual de personas, como puedo ser yo, por ejemplo, que me meto en ese grupo donde el cambio está mucho más presente tanto en el discurso como en la acción, o claro, es una pregunta que igual te digo, tú tienes el sesgo y tú me vas a decir, pues te voy a decir yo que a saber sí o si no, ¿sabes? Pero Pues, creo que es pues interesante contestarlo. conscientemente, que en eso consisten los sesgos, conscientemente nosotros no tenemos sesgos. Fichamos pues acabo de fichar una jefa de ventas del área de gran consumo que tiene 54 o 55 años, igual que puedo fichar a una persona de 22 que está haciendo un papel espectacular en el servicio de atención al cliente. O sea, no tenemos ese sesgo, igual que no tenemos tampoco el del género. Sí, Es lo que te decía al principio, en esta empresa somos, yo creo que nos sale solo, ¿eh? No es porque tengamos ningún proceso implantado que lo determine, pero somos bastante diversos. Tampoco nos importa la nacionalidad, o sea, lo que sale, sale, quiero decir que no ponemos sesgos en ningún área. Ahora, si me dices, haces algo intencionadamente, la única parte en la que intencionadamente tengo que
tengo que meter mano, digamos, en la selección, es para seleccionar más chicos, porque somos muchísimas mujeres y incluso en la dirección somos 70% de mujeres y al final, para mí diversidad es que haya también de otros géneros y entonces, bueno, pues ahí sí meto un poco más de mano, pero en la edad no, es dependiendo de la posición, de lo que tenga que hacer, pues tenemos gente muy, 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 muy joven, gente intermedia y gente muy mayor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo No sé, una sí. última pregunta, Víctor, un poco para, ¿no? En cuanto a cultura y talento, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo a una empresa que quiera convertirse, ¿no? En una organización de estas de Best for the World, ¿no? De mejores para el mundo, Elena, ¿qué consejo sería? Que vigilen que todo el mundo de su organización sea buena gente. Ese es el mejor talento. Lo demás, en fin, suele venir, porque el buen agente es responsable, el buen agente se preocupa porque su trabajo esté bien hecho y así no carga el de los demás, el buen agente se esfuerza por aprender más cosas, el buen agente, no sé, Sí, para sí, mí sí, el que alguien sea buen agente implica tanto claro. que Sí, una organización de gente buena gente, pues suele tener gente buena. el otro día se lo pregunté a mi hija de 7 años. Mm. Le dije, si tuvieras que contratar a alguien, como ¿sabes? Por saberlo, digo, ¿qué tendrías en cuenta, mi hijo? Que tenga buen corazón. Y digo, Ay, muy qué bien. linda. Y después, no, calla, que después se lo pregunté a mi abuela de 98 años. Digo, oye, ¿qué crees que es importante, ¿no? Después de tantos años, em, tener en cuenta para si tuvieras que contratar a gente, ¿qué tendrías en cuenta? ¿No? Y me dijo, que sean honrados, que sean honrados. Claro, pues es lo mismo. Digo, ¿ves? Niños y mayores, ¿no? Por el medio nos perdemos, pero Sí, sí. de pequeños y de Bueno, mayores lo tenemos claro. los objetivos nos van cambiando, ¿no? La vida nos va Sí, sí, cambiando, sí. pero yo después de 28 años llevo en recursos humanos y la verdad es que he estado en organizaciones donde había que cubrirse las espaldas por si acaso y en otras como esta en las que te puedes dedicar solo a trabajar. Creo que esto es mucho más productivo y mucho mejor también para la salud mental. Claro que sí. Total. Muy bien. Sí. Pues yo, nada más, agradecerte, Elena, agradecerte el A tiempo, la vosotros. transparencia, la confianza. Ha sido un súper placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Elena. Gracias a Un vosotros. abrazo. Adiós. Hasta luego.